Bueno, a esta hora tengo el gusto de conversar con Gustavo Cisneros, empresario venezolano, presidente de la Junta Directiva de Cisneros, uno de los grupos de empresas privadas con mayor presencia en el mundo en medios de comunicación, entretenimiento, telecomunicaciones y productos de consumo, y Carlos Oteiza, director de cine, historiador, guionista, quien presenta su nuevo documental sobre Gustavo Cisneros, Sin Descanso. Buenos días y bienvenidos. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me ven? No los escucho. Ahora sí. ¿Me escuchan Sí. y me ven? Te vemos y te escuchamos. Te veo perfecto. Maravilloso. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Shirley. ¿Cómo estás? Shirley. Estás hablando con dos fanáticos de los Leones de Caracas. Ah, sí. Bueno. Este es el que más está abonado antes que nació. Qué bueno. Entonces nos entendemos bien porque entonces usted va a ser entrevistado por una fanática de los Leones de Caracas. Y yo, como le vendí el negocio a Ricardo, podemos hablar bien de Ricardo también. Y bueno, todo tipo de éxito. Me alegra mucho que nos entendemos, al menos en el ámbito deportivo. El primer persona que yo le conseguí fanático, de verdad, fue conmigo. Ahí comenzó la historia entre ustedes. Simpatía de inmediato por eso. Bueno, ¿te acuerdas o no? Claro. Bueno, vamos a hablar, Gustavo, Carlos, del documental, ¿no? Este documental entiendo que muestra aspectos hasta ahora desconocidos por, bueno, la gente que de alguna manera ha estado cerca de usted y que ha seguido la carrera de usted y de la familia, ¿no? ¿Por qué quiso en este momento de su vida darlo a conocer, compartirlo con la gente? Te voy a decir mi parte. Carlos exigió absoluta independencia para aceptar este trabajo, este documental. Tanto así que la verdad que tuve que pensarlo mucho y como tú ves el documental es sumamente honesto. Pero ¿por qué acepté? Porque primero la seriedad con que Carlos había manejado todo lo demás en el programa en Venezuela. Me decía, bueno, aquí estamos tomando un riesgo tremendo, pero el riesgo es medible porque sabe la historia, tiene un fin histórico. Y estaba pensando que los venezolanos de hoy, que son mis nietos no conocen Venezuela, no van allá, pero ahora con esto creo que van a dar una idea de querer ir a Venezuela y de querer ver cómo es aquello. Así que para mí, Carlos, pues, la motivación fueron mis nietos. Ahora, Carlos, en este último tiempo yo he tenido la oportunidad de entrevistarte aquí en el estudio y has hecho una cantidad de producciones que hablan de personajes trascendentales que ya no están con nosotros y quizás el historiador necesita una mirada reposada con respecto a algunos personajes. En este caso se hace un documental de alguien que está vivo, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntarte igual, ¿por qué quisiste contar la historia en este momento? Bueno, Shirley, tienes toda la razón. Para un documentalista es más fácil hablar del pasado y la dificultad del presente estarán siempre presentes en cualquier documental porque la historia cambia. Pero el reto era interesantísimo. Primero, porque hay que salir de la zona de seguridad, hay que salir de la zona de que manejas todas. Esta no las manejaba todas. El personaje que iba a trabajar estaba allí vivo. Y segundo, el tema de que sea un empresario. Creo que en Venezuela ese estado petrolero, ese estado venezolano inmenso, que no permitió que viésemos, generalmente no viésemos esa otra arista de la historia del país, que siempre estuviéramos hablando de los políticos. Me llama mucho la atención tener la posibilidad de hacer un documental sobre un empresario que por algunas razones los conocemos, pero en verdad no se conoce. Gustavo Cisneros en Venezuela, él como que tenía, desde mi perspectiva personal, lo que yo veo, él tenía todo un grupo que daba la imagen de Gustavo Cisneros, pero no conocíamos bien quién era el personaje. Entonces en este documental lo que quisimos fue casi como una palabra, te diría, como conocer a Gustavo sin adjetivo. Todo el mundo tiene una idea ya de Gustavo Cisneros. Bueno, vamos a entrarle sin adjetivo, que él se descubra, que él hable, que permitirle decir lo que él quiere y no, digamos, como había sido un empresario importante, pues tenía su agencia, su gente que lo digamos, que daba una imagen de él. Y yo creo que en este documental Gustavo pues se atrevió a conversar cosas que no había hablado porque entendió que también los tiempos cambian. Antiguamente los empresarios se quedaban
un poquito callado en su vida personal, hoy en día tú lo ves en todas las redes, los grandes empresarios, los grandes personajes, y con esto termino, salen a la calle. Ahí, no sé si es la cantidad de cámaras que hay en todos lados que ya no podemos estar callados. Pues. En el documental, Nelson Bocaranda dice algo interesante, ¿no? Dice, Gustavo, usted era el príncipe heredero. Y me llama la atención, bueno, justamente esa afirmación. Y le pregunto, el hecho de ser el hijo de quien funda todo lo que ha sido la organización Cisneros, ¿le generó a usted un mayor peso, una mayor responsabilidad, el hecho de demostrar que tenía que ser capaz? Ciertamente, mira, primero, trabajar con Diego Cisneros no era fácil. Yo levantaba, yo hacía la agenda, pero significaba que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Y yo era parrandero, con lo cual muchas veces me acostaba a las 3. Así que lo hicimos todo. Y mi papá entendió que yo iba a hacerlo de mi manera y que yo iba a tener paciencia. Tuve mucha paciencia con mi papá para entender qué quería, sus sueños, a dónde iba. Hablamos de cosas que hicimos después, 20 o 30 o 40 años después, que yo entendí a dónde quería ir papá. Yo creo que eso lo convenció de que quizás yo era el mejor, pero fue una cosa de consenso. Todos estuvimos de acuerdo en que yo iba a manejar el grupo. Todos, Diego, Marión, Ricardo, Carlos, todo el mundo. ¿Qué cree que vio su padre en usted? ¿Por qué lo escogió usted y no a los otros hermanos? ¿Qué vio en Gustavo Cisneros? Yo digo que mi papá, yo creo que yo era el único que tenía la paciencia, porque mi papá era un tornado, y los tornados hay que tener paciencia, porque entonces yo tenía paciencia para oír, tenía la paciencia para entenderlo, y tenía la paciencia para ver qué estaba detrás de cada consejo. Y quizás mis hermanos querían ir a una fiesta, o se querían ir a otra cosa, o les fastidiaba, o les era pesado. Puede ser. Yo, todo lo que él me decía, me interesaba. Yo lo anotaba y lo ejecutaba, lo más importante. Yo creo que por ahí viene el cambio. Entiendo que en el documental, porque vamos a hablar, por supuesto, de la faceta de empresario, pero bueno, se da la oportunidad, como ha dicho Carlos, de conocer quién es Gustavo Cisneros y qué ha pasado en su vida. Entiendo que se tocan puntos sensibles. A usted le tocó asumir, digamos, en el caso de Venevisión y los negocios de su padre, cuando él repentinamente enferma, ¿no? Y bueno, posteriormente muere, pero también hubo una tragedia que, bueno, le puso sombra a la vida de ustedes, que es la muerte de uno de sus hermanos, ¿no? Entiendo que eso está allí en el documental, o se intenta de alguna manera mostrar ese rostro de Gustavo Cisneros que pocos conocen. ¿Cómo lo marcó usted esos episodios en su vida? Eso contesta todo eso, Carlos. Bueno, porque el que inventó los problemas después de él. No, claro. Yo había leído un libro que habían realizado, se llamaba Gustavo Cisneros, un empresario global, creo que es del año 2005. Y a mí me llamó mucho la atención que en ese libro salían 2 líneas sobre la muerte de los 2 hermanos trágicas de Gustavo. Y yo le dije, no es normal que teniendo estos problemones en una película que vamos a hacer, no se toque eso, porque al fin y al cabo ha tenido que ser importante para ti, Gustavo, en relación. Bueno, entonces creo que entendió y se habló del tema, es decir, ya no fueron 2 líneas, fueron algunos minutos en los cuales expresa esos momentos trágicos de la familia que te empiezan a ver que los personajes, como todas las personas, tenemos nuestros sentimientos y tenemos nuestra posibilidad de alguna manera de tener éxito, pero también de tener algunos problemas. Generalmente yo creo que Gustavo tenía una imagen de que se cuidaba de que todo era éxito, pero la vida es mucho más complicada y en este documental accedió a eso. Y a mí, bueno, creo que el público lo va a agradecer. ¿Cómo se convive, Gustavo, con ese dolor? Mira, muy difícil, todavía lo tengo, porque a ver, tómese su tiempo. Mi hermano Carlos era mi héroe mayor, más buen mozo, el que bailaba mejor, me cuidaba. Estuvimos juntos en Estados Unidos, era mi gran protector. Cuando ese hombre en Canadá,
para mí fue el fin del mundo. El fin de mi protector, mi hermano, mi jefe, todo eso. Fue muy duro. Y en el caso de Antonio, aún más complicado, porque Antonio teníamos tanta diferencia de edad, que mi papá y mi mamá dicen, ocúpate de Antonio. Y eso era una orden, no era algo que era sugerencia, era pues ocupé, me puse en el colegio de Estados Unidos, lo puse, vigilé cuando se quería ir, lo regresaba, después tuvo una brillante pasantía en la universidad, iba a ser gran gerente en Venezuela, estaba preparado para eso, y eso fue un golpe extraordinario, porque todo mi cariño y mi estaba volcado hacia él, era más que un hermano, obviamente, era lo que más yo quería. Y en esta oportunidad, en el documental, usted quiso contar esto a la gente, ¿no? Compartir, porque eso es un drama, bueno, íntimo. Es que, a ver, Carlos, habla tú, porque el culpable de esto es Carlos. No, bueno, Carlos, yo entiendo a Carlos, porque yo también tuve la oportunidad de leer el libro, Carlos, y es cierto. Carlos, en este tema, Sí. Carlos Oteiza me insistió tanto, vamos a decir que me dijo, no, esto hay que meterlo. Yo dije que no, de ninguna manera. Sí. Ahí tuvimos una discusión de varios meses, pero Carlos me fue llevando a entender que sin eso el programa no era completo. Eso fue una decisión de Carlos que yo acepté a regañadientes. Y Carlos creo que es el que tiene que responder esa pregunta. A ver, Carlos. Sí, cuando uno ve dijiste algo interesante. Generalmente Gustavo se cuidó, o al menos eso es lo que en tu posición, digamos, como documentalista has percibido, se cuidó mucho en tener siempre una imagen de éxito. Y quizás este documental puede mostrar partes vulnerables de su vida, como lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera quien percibe a Gustavo dice, bueno, es un hombre, un empresario que ha sido exitoso. Y se habla poco de los errores, ¿no? De los errores, de los fracasos. Ese Gustavo está allí. Bueno, yo creo que está empezando a abrirse. Yo le decía el día que estrenamos la película aquí, yo dije que esto era una introducción a Gustavo Cisneros. No es tan fácil. Yo creo que cada uno de nosotros es como una cebolla que nos vamos quitando capas poco a poco y nos vamos conociendo. Claro, esta primera película que se hace sobre Gustavo, yo diría que es el inicio de conocer, pero tampoco es una película para que, como yo decía, no es un psicoanálisis, es también una película de un recorrido de 50 años del empresario que comenzó en Venezuela, pero que se fue luego hacia Estados Unidos, hacia América Latina, hacia Europa, y eso era algo que me llamó la atención porque los venezolanos estamos acostumbrados a asimilar a Gustavo Cisneros con Venevisión y quizás un poco con el Miss Venezuela, pero toda esa otra faceta de empresario que tuvo que competir en los mercados internacionales me llamó mucho la atención y por ahí también nos fuimos, porque era descubrir este personaje como persona, pero también como empresario, que va a ser un modelo, pienso yo, para muchos emprendedores jóvenes que están hoy en Venezuela, que, bueno, con todas las dificultades que hay en Venezuela, pero que, bueno, tendrán que ver que hay modelos que le han echado pichón, y en ese sentido creo que la película puede ayudar a los nuevos emprendedores. ¿Cómo describe Gustavo al empresario venezolano y el empresario latinoamericano desde el punto de vista global? Mira, somos unos campeones. Pasar por el trabajo que pasamos nosotros todos los días, con los problemas con los diferentes gobiernos, con los problemas con las economías que no funcionan, con los problemas de incertidumbre. Eso no lo tiene un español, no lo tiene un francés, no lo tiene un... Es decir, el empresario que se forma en América Latina es un tipo muy especial, muy importante. Es decir, este señor que está aquí enfrente, este empresario, y trabajar en Venezuela, haber hecho lo que hizo, eso no es fácil. Es la única empresa de ese tipo, porque yo creo, por lo tanto, difícil que es. Pero no que te lo diga, porque es que fuiste el único que tuviste la constancia, la visibilidad. Además, es muy difícil ser empresario en América. Entonces, cuando yo veo otro empresario, oye, me le pego a él porque
me parece que es una especie de suerte, por un lado, y tiene que ser muy inteligente y mucho tesoro. Igual en Colombia, igual en Brasil o en Argentina. Imagínate tú trabajar en Argentina, por la inflación que tiene. O trabajar en Brasil. Yo trabajé en Brasil. Trabajé en Brasil hasta el punto, monté el negocio de DirecTV por allá, pero fue muy difícil. Montamos el negocio de Pepsi-Cola allá. Fuimos la compañía más grande de refrescos allá. Y yo tomé la decisión, junto con mi familia, de vender el negocio de Pepsi-Cola, porque era muy exitoso. Dije, papá, mira, vamos a vender, porque con este dinero vamos a Estados Unidos y nos va a ir mucho mejor. Bueno, mi papá dio permiso para vender esa joya que tenía ya, de Pepsi-Cola y con ese dinero fuimos a Estados Unidos y compramos la séptima desmoteadora de ese tamaño en Estados Unidos. Oye, yo iba a una junta, punto. No estaba todos los días revisando. Una vez me dijo un amigo mío, que era el gobernador Nelson Rockefeller, te lo digo claramente, que me dijo, mira, múdate para Estados Unidos. ¿Por qué, gobernador? Si tú te mudas a Estados Unidos, tú tienes que dar una sola orden, todo se cumple. En Venezuela, país que conozco muy bien y que adoro y que quiero, hay que dar 10 órdenes para una cosa. Recuerda que ellos habían tenido montado habían montado compañías de leche, habían montado ganadería, tenían un conocimiento del país y adoraban el país además. Y eso por supuesto, coincidió con que Pedro Tinoco me dijo lo mismo. David Rockefeller también me lo dijo lo mismo. Y George Bush. Con esos cuatro consejos, por eso salimos de Venezuela y creo que con cierto éxito, claro. Gustavo, ¿cuál ha sido su reto más complejo como empresario? Mira, yo creo que entre las cosas, a ver, Univision fue un negocio que yo monté con Emilio Azcárraga, padre, y con Jerry Perecchio. Eran dos personalidades complicadísimas, eran dos grandes sales, dos grandes primadonas. Montar ese negocio en sí fue una epopeya. Después que se pusieran de acuerdo, después llevar eso a Washington y eso se aprobara. Porque, a decir de verdad, el que estaba bien visto era yo. Emilio, había muchas dudas. Y hubo que convencer a todo el mundo de montar eso. Y después que se montó, hubo que manejar la compañía sin pleito. Entonces, ¿qué significa? Que montamos legalmente un golden handcuff, una manera de que la gente trabajara sin pelear. Y eran 3 socios poderosísimos y lo logramos. Para mí eso fue emocionalmente más complicado, para Ricardo, para mí, para todos los que están, Alejandro Rivera, que estamos también. Carlos, voy contigo con el tema de, bueno, todas estas historias están allí en el documental, están presentes de distintas voces y perspectivas, pero ¿cuál crees tú que es quizás como la motivación para hacer un documental sobre Gustavo Cisneros? Es decir, en el contexto no solamente venezolano, en el contexto latinoamericano. Bueno, yo creo que lo primero de todo, ya te lo dije, el mundo empresarial para la mayoría de los venezolanos es un mundo muy oscuro, muy lejano. Se habla, uno lo ve, pero no es como la política que se está todo el día conversando. Entonces el mundo empresarial, el mundo económico, me llamó la atención porque lo desconocía. Es decir, creo que los venezolanos hemos tenido como hablar de negocios, porque nosotros somos un país petrolero, nosotros lo podíamos todo a través del Estado, nosotros teníamos suficientemente dinero como que para que no pensar que había que producir y exportar, porque los venezolanos no salíamos, nosotros nos mirábamos el ombligo, entonces porque teníamos el petróleo y eso nos generó una manera de ser que el mundo empresarial no era importante. Quizás con el tiempo, con lo que le ha pasado a Venezuela, con la necesidad que hay de emprendedores hoy en día, de nuevos negocios, de ver que el Estado no puede mantener, digamos, un país de tener 3 millones de
de asalariados, que se necesita que el empresariado tenga mucho más presencia. Creo que era el momento. Quizás este documental lo hubiera hecho hace 20 años y todavía los venezolanos no estábamos claros de lo importante que eran los empresarios. Y luego, bueno, tener la suerte que tenía a Gustavo Cisneros vivo y que podíamos hablar de un personaje que era, digamos, uno de los emblemáticos y, por supuesto, un empresario que tiene sus amigos, sus enemigos, combatidos, queridos. Eso lo hacía más interesante, porque así es como te estabas hablando de uno de los empresarios modelos venezolanos que la gente creía que conocía. Sí. Y nosotros, al trabajar el personaje, al trabajar, digamos, la historia, entendimos que había mucho más que decir y que todavía yo creo que hay mucho más, digamos, creo que yo llamo a esta película como una introducción a Gustavo Cisneros. Sí. Y no, alguien me dirá, bueno, faltó esto, y no dije, por supuesto, en 1 hora y media, después de 50 años de trabajo, de problemas, de éxito, no es fácil en 1 hora y media, se quedan cosas afuera. Sí. Tú lo sabes, cuando hacemos otros trabajos, se quedan muchas cosas afuera. Hay decisiones que son difíciles cuando el tiempo es corto. Por cierto, que no me queda mucho tiempo, pero quiero tocar este tema. Yo tuve la oportunidad, y digo el privilegio, de trabajar en Venevisión Plus. Y hay algo que yo preguntaba como periodista, ¿ustedes conocen al señor Gustavo Cisneros? ¿Lo han visto? Y me dice, claro que sí. El señor Gustavo bajaba y a los estudios, nos abrazaba, nos preguntaba cómo están sus hijos, cómo está la familia. Hay una percepción de Gustavo Cisneros, al menos en la planta y con las personas con las que yo tuve la oportunidad de trabajar, de ser una persona cercana. Entonces yo me preguntaba, Gustavo, ¿cómo se construye la humildad cuando hay riqueza? Es difícil, pero yo tuve un hijo, un padre que era Diego, que nunca me dejó subir con humor. Siempre me enseñó que la humildad era mejor. Siempre me enseñó que a pesar de ser inteligente y a pesar de ser rico, había una obligación con los empleados, una obligación con la sociedad, una obligación con la familia. Mi papá en ese aspecto, y por cierto, todos mis hermanos son igual, mis hermanos. Él en eso era absolutamente feroz, que no se nos tuvieran los humos en la cabeza. Y ahí viene, porque, a ver, luego me pusieron a levantar botellas, tranquilamente, o me ponían a sacar números en las vacaciones, y como cualquier hijo de vecino, y había que terminar de hacerlo. Yo nunca le tuve asco un trabajo, por decirte algo. Porque mi papá tampoco, cuando papá veía algo, un papel, que lo recogiera a él, yo crecí con esa escuela y por supuesto la tengo muy presente. Él era un tipo extraordinario, un fuera de serie, un tornado, como lo dije antes. Y yo creo que ese ejemplo ahí está todavía en las empresas. Yo pienso que Adriana es la mejor exponente de esto, y Adriana pues, tiene su estilo, pero creo que es un estilo cercano y humilde también. Ahora, cuando se tiene o se crece en un hogar que tiene facilidades, porque hablamos de lo que usted heredó, pero ¿cómo educó usted, el Gustavo padre? ¿Cómo se educa en medio de la riqueza para la humildad? No te le pregunto. ¿Cómo educó usted? Así lo educaron usted, pero ¿qué valores lo acompañaron a usted a lo largo de su vida para educar a su familia y para construir un imperio como el caso de Cisneros? ¿Qué valores tenemos un de audio? No, ¿qué valores lo acompañan? Sí. Mis hijos y mis nietos espero que tengan los mismos valores. Yo estoy casado con Pati Cisneros. Pati es estricta, es muy, vamos a decir, en ese aspecto muy exigente a los muchachos y a los nietos. Lo hemos educado muy a lo americano de colegios duros, en el sentido de que les exigen. Y ahora, por supuesto, ellos son producto de una Venezuela que está fuera de Venezuela. Viven en Estados Unidos y tienen más la mentalidad sajona que otra cosa. Pero los valores familiares los tienen, los valores de trabajo los tienen, los valores de que no hay que tomar nada mal y hay que todos los días hay que trabajar.
Ellos todos trabajan, estos muchachos, trabajan para ganarse su pan de todos los días. Esta es la educación que le hemos dado. Y ahí está. ¿Y los valores que lo acompañan a usted empresarialmente? ¿Perdón? Los valores que lo han acompañado empresarialmente. Valores de, mira, respeto, inmenso respeto por la idea de los demás. Si no, no pudiéramos hacer equipo. Inmenso respeto por las nuevas tecnologías. Adriana, el empeño en streaming es mucho antes de que... Te cuento, cuando yo, Univision, me dieron una oferta extraordinaria. Yo otros compraba y vendía. Pero esa empresa, yo la había dedicado a Adriana, a manejar. Yo consulté con Adriana, joven. Digo, Adriana, aquí tienes esta oferta. Y digo, papá, no lo pienses. Eso es el negocio de casa. Vende eso y ya. Y, es verdad, ese negocio fue pasado, fue el más grande negocio de un momento, pero me dice, yo me voy a dedicar a streaming 100%, y es lo que ella hace en Estados Unidos y en el mundo. Por ejemplo, con Facebook, es extraordinario lo que estamos haciendo. Así que hicimos el pase a streaming porque Adriana lo entendió más rápido que yo, pero ahora estamos todos en eso. A ver, Carlos, ¿cómo crees tú con este documental que será recordado Gustavo Cisneros? Y la misma pregunta le hago a Gustavo, ¿cómo quiere ser el recordado? Mira, cada película que yo hago, la hago y no creo que la película tenga tanta fuerza como para cambiarle las ideas a la gente. Pero, porque tú me has hablado y hemos hablado, por ejemplo, yo te he presentado películas sobre Carlos Andrés Pérez, las hemos hablado. Y yo, bueno, alguna gente cambió y otros no. Entonces, lo importante es que la película te dé una posibilidad de ver lo que normalmente no veía. Entonces, a mí, en este caso, con la película Gustavo Cisneros, Sin Descanso, nos da la posibilidad de que la gente mire a Gustavo Cisneros. Yo no le quiero cambiar su idea, yo simplemente hacemos la película y ellos verán si cambian o no la idea sobre Gustavo Cisneros. Lo que yo encontré, o digamos, lo que se pudo poner, porque siempre en estos trabajos se conversa de lo que va y de lo que vamos a hacer, hasta dónde se llega. Creo que es suficiente como para que la gente tenga ahorita mucho más posibilidades de tener un juicio más integral sobre Gustavo Cisneros. Y eso es lo que me satisface con cada película. Ahora, pensar que le voy a cambiar la idea, no, hay mucha gente que ya lo quería, que lo admiraba, otra gente que no lo quiere, y no sé si esta película lo va a cambiar. Pero lo importante es que la película está allí. Es un elemento importante y que yo creo que hay que seguir haciendo este tipo de películas con Gustavo y con todos los otros empresarios en Venezuela, porque es que no se habla, es un mundo callado, como si no tuviéramos necesidad de entender más de la economía, más del empresariado para, digamos, hacer un país mucho más rico y próspero del que tenemos. Entonces yo creo que estos documentales, creo que va a ser un ejemplo también para que otros muchachos jóvenes empiecen a hacer películas donde la economía, donde las personalidades, los empresarios, y no siempre los artistas, deportistas y políticos. Creo que a los venezolanos nos faltaba, y a mí personalmente me faltaba esa visión que estoy pues entendiendo en este caso con Gustavo, que es ponerme un poquitico como dejar de lado lo que mi idea de lo que era un empresario venezolano y conocerlo, digamos, desde otra perspectiva. Sin barreras. Mira, vale, vamos a hablar así son las cosas. Cuéntame, y así más o menos se realizó la película. A ver, Gustavo, me queda poco tiempo. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Ver, yo creo que hubo un tema que quedó claro ahí. Siempre se especuló en Venezuela, algunos amigos y algunos enemigos, que nosotros utilizábamos la política para hacer negocios. Ahí está probado, al contrario, la política y la cuestión nuestra nos costaron siempre. La honestidad con que manejamos las cosas en Venezuela. Pero era un tema nosotros que practicamos, pero que teníamos que defendernos, porque
había muchos inventos, había muchas mentiras, había muchas calumnias gigantescas. Y yo creo que esa parte quedó absolutamente claro. Además, cuando nosotros teníamos éxito en Estados Unidos, por supuesto, y en Europa, aquí lo aplaudíamos. Aquí en Venezuela, cuando teníamos éxito, algunas veces ya, oye, pero es amigo de político. Hay de que no. Es decir, yo, lo que me gustaría que quedara, si tú me preguntas, es que hay un ejemplo bueno de hacer las cosas, de trabajo, que necesitamos hacer eso en Venezuela de nuevo, honesto, que hay que traerlas, todas las técnicas nuevas, que está Adriana haciéndolo, que está cambiando. ¿Cómo el negocio de esto ya lo cambió. Adriana ya. Y ir por ahí creciendo con el país, streaming, yo creo que eso va a ser muy importante. Ellos ya lo están haciendo en Estados Unidos, pero eso se está por desarrollarse ahora. El tema telefónico, ella va a poder tener teléfono directo satélite por un teléfono directo, y eso va a ser para Venezuela, cambia el país, porque va a ser comunicación directa sin nada, sin antena. Eso va a ser realmente una revolución, porque no nos hace falta en Venezuela, sí. No tenemos esa cosa. Hablando de Venezuela, Gustavo, ¿qué representa Venezuela para usted? ¿Perdón? ¿Qué representa Venezuela para usted? Oh, es mi mamá, es mi papá, son mis anhelos, es donde yo quisiera realmente pasar mis últimos momentos y ayudar en todo lo que se pueda. El tema de... Yo no duermo con el tema pensando en el tema de los emigrantes. Los 7 millones de personas que están fuera de Venezuela es un tema todos los días, cada día yo, un tema, nunca me vamos a hablar. Pati en eso. ¿Sí? Tenemos que en un momento ocuparnos de eso 100%, porque ahí está el futuro del país. Y tenemos que nosotros, el sector privado, hacerlo, porque el sector público no lo va a hacer. Yo veo que quieren hacerlo en Estados Unidos. Gustavo, el documental se llama Sin Descanso. Voy a decir lo siguiente. Yo voy a copiar, y perdón que te lo diga así, los grupos judíos en Estados Unidos, cuando empezaron a llegar los judíos en Nueva York, muchos, demasiados judíos, ellos mismos organizaron repartirlos por todo, un gran éxito. Eran a Texas, a California, a todos los lugares. Y ellos mismos se ocuparon de darle trabajo. Eso fue totalmente éxito, algo que hizo la comunidad. Yo quisiera copiar ese sistema en algún momento y que obtenemos algunas ideas ya. A ver, me están haciendo señas, pero es que nunca entrevisto a Gustavo Cisneros. Hay que hacer una pregunta más. Para cerrar, el documental se llama Sin Descanso. Esta pregunta seguramente se la han hecho muchas veces. Y bueno, ¿cuál es la fórmula del éxito? Yo no le quiero preguntar eso, en particular del éxito como empresario, ¿no? Yo creo que más bien es, ¿qué cree usted que lo ha acompañado a lo largo del tiempo para ser exitoso en sus negocios? Algo que ha estado siempre ahí. Y con eso cierro. Mira, yo vengo de una familia católica. Fe en Dios, para empezar. Fe en Dios. Nuestra fe es importante para nosotros, a toda la familia. Saber que hay un más allá, saber que aunque no se recompensa ahora, hay una recompensa después. Eso en la familia, mi padre era muy religioso, mi madre también. Todo eso, esa formación cristiana, yo creo que la seguimos aplicando en mi entender. ¿Algún error admitido? Muchísimo, porque la lista es larguísima de todos los errores. Muchísimo, larguísimo. Pero mira, hay que entender los errores como una manera de seguir aprendiendo y seguir haciendo. No tomarlo a mal, sino utilizarlo para crecer y hacerlo mejor. Bueno, yo tengo que despedirlos. Carlos, por favor, invita donde podemos ver el documental de Gustavo Cisneros Sin Descanso. Sí, Chile, en este instante en YouTube, tú pones el nombre de Gustavo Cisneros Sin Descanso y YouTube lo puedes ver, pero también está en varias plataformas, en Prime Video, está en Claro TV, en Canela TV, en ViX y en Pluto TV. Son varias plataformas, pero como te digo,
puedes meterte en YouTube y el nombre de la película, Gustavo Cisneros Sin Descanso, y llegas aquí también. Bueno, me ha encantado conversar con ustedes esta mañana, invitar a toda la gente a que vea el documental. Es una mirada, la mirada que tiene Carlos Oteiza. Les agradezco el tiempo y ha sido un honor. Ojalá pueda tener luego una entrevista de personalidad mucho más amplia para entender, bueno, luego el documental, porque Carlos ha hecho un trabajo, lleva mucho tiempo en eso, luego puedes ir a nombre de Carlos y mío, te lo prometo. ¿De acuerdo, Carlos, no? Claro. Bueno, maravilloso. Les mando un abrazo, gracias por haberme acompañado. Sí, Gustavo Cisneros, en exclusiva, junto con Carlos Oteiza, han estrenado el documental Sin Descanso. Bueno, yo me despido. Ya. Sonido